tanto de cómo de transportarlo, de ver cómo funciona, cómo lo recibe nuestro cuerpo y todo eso. Las lipídicas son liposolubles, o sea, se pueden diluir en agua, derivan en sí del colesterol. Son hormonas que sí necesitan de una proteína para poder transportarse. Y esta en sí viene siendo o formando parte de esta pequeña introducción, viene siendo el sistema endocrino. Como sabemos, es una parte muy esencial de nuestro cuerpo porque son o es más bien la manera en cómo nuestro cuerpo va manifestando cada funcionamiento de nuestras glándulas. Así, cada manifestación que vaya llevando nuestro cuerpo y notemos algo diferente, quiere decir que posiblemente una de estas glándulas no esté teniendo un correcto funcionamiento y eso puede irnos afectando con ciertas enfermedades a lo largo de nuestra vida o de nuestro periodo de salud. Ahora sí, vamos a tomar en cuenta una parte muy importante de lo que viene siendo el sistema endocrino, que viene siendo su mecanismo de acción hormonal. En sí viene siendo cómo hacen las hormonas para reproducirse o para producir efectos, para que puedan llegar y puedan entrar a las células correspondientes dependiendo pues de los tejidos blancos. En sí la hormona viene trayendo, vamos a verlo de este modo, las hormonas en sí ya vienen trayendo a fin con qué tejido les viene correspondiendo o a dónde deben de llegar para así dar un efecto o producir lo que en sí la información que debe de producir. Quiero decir con esto que cada hormona reconoce su lugar y pueden ser por medio del metabolismo, que en sí sabemos que el sistema endocrino forma gran parte en el metabolismo, la regulación del sistema metabólico. También en base a los tejidos blancos vamos a encontrar los receptores. Esos pueden ser en la membrana, en el citoplasma o el núcleo y van a reconocer la hormona que va a generar ese cambio. Recordemos, como lo mencioné hace un momento, hay 3 tipos de hormonas. Las lipídicas, como lo comenté, son liposolubles, o sea que se disuelven en agua. Son hidrofóbicas, básicamente lo repelen. Pueden entrar a la célula por difusión, derivadas también del colesterol. Las hormonas pueden hacer que estos genes se lleguen a expresar por proteínas o algún cambio metabólico. También tenemos las proteínas hidrosolubles que no atraviesan la membrana. ¿Qué quiero decir con estos? Estas en sí dependen de alguien para poder entrar, para poder llegar o hacer llegar ese mensaje o dependen del receptor para que puedan llegar a entrar a la membrana, formada en sí por los fosfolípidos. Generan cambios en el metabolismo, regulan el crecimiento o de igual modo aumentan o disminuyen a ciertas difusiones al formar la estructura de la célula. Las hidrosolubles en sí dependen de proteínas para que ese mensaje pueda llegar a donde deben de realizar cierta acción con su hormona y tienen aún así que ver si las membranas aceptan esa información. Esto es un poco en sí de lo que viene siendo el mecanismo de acción hormonal en base a los 3 tipos de hormonas que mencioné desde un inicio. Mecanismo de segundo mensajero que medían las funciones hormonales intracelulares. Ya se mencionó que una de las formas en las que la hormona ejerce sus acciones intracelulares consiste en estimular la formación del segundo mensajero AMPC en la membrana celular. A su vez, el AMPC induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona. Así pues, la única acción directa de la hormona sobre la célula consiste en la activación de un solo tipo de receptor de membrana,
el segundo mensajero hace el resto. ¿Qué es un segundo mensajero? Eh, un segundo mensajero es una molécula intracelular que transmite señales desde un receptor hormonal de membrana hacia el interior de la célula. La hormona activa un receptor en la membrana, el receptor activa un segundo mensajero, el segundo mensajero desencadena la respuesta intracelular. Un ejemplo sería el AMPC, el calcio más la calmodulina y los fosfolípidos DAG e IP3. Sistema AMPC adenilato ciclasa. El mecanismo consiste en la membrana se une a un receptor de membrana, se activa una proteína GS. Esta estimula la adenilato ciclasa, se convierte ATP en AMPC. El AMPC activa proteína sinasa A, pKa. El pKa fosforila proteínas que causan efectos celulares. La importancia en esto es que activa cascadas enzimáticas y amplifica la señal hormonal. Hormonas que usan AMPC, el glucagón, ACTH, TSH, LH, FSH, catecolaminas, receptores B o vasopresinas, receptores V2. Como nota, el efecto puede ser estimulador o inhibidor, dependiendo de la proteína G activada. Sistema fosfolipasa C, IP3 y DAG. Mecanismo. La hormona activa receptores acoplados a la fosfolipasa C. Se degrada PI, P2 y se forma IP3 y DAG. El IP3 libera calcio del Re y mitocondrias. DAG activa la proteína sinasa C, PKC. Efectos celulares: contracción muscular, secreción celular, activación de proteínas específicas. Algunas hormonas que usan fosfolipasa C se encuentran la angiotensina 2, la vasopresina, el TRH, el GnRH, PTH y la oxitocina. Sistema calcio-calmodulina. Mecanismo: aumento de Ca2+ en el citoplasma por canales activados. El Ca2+ se une a calmodulina. La calmodulina activa o inhibe proteínas sinasas. Ejemplo: activa la miosina sinasa que lleva a la contracción del músculo liso. Su importancia: sensibilidad a cambios leves de Ca2, asimilar troponina C del músculo esquelético. Hormonas que actúan sobre el ADN. Serían hormonas esteroideas. Difunden a la célula, se unen a receptores citoplasmáticos, el complejo entra al núcleo y activa genes, se sintetizan proteínas nuevas como enzimas y transportadores. Hormonas tiroideas y transcripción génica. Mecanismo: tiroxina T4 y triiodotironina T3. Se une a receptores nucleares, activa genes metabólicos durante días o semanas, estimula la síntesis de muchas enzimas. Metabolismo celular. Algunas de sus características es de acción prolongada y regulación génica sostenida. Métodos de detección hormonal: radioinmunoanálisis, RIA. Usa anticuerpos y hormonas radioactivas, alta sensibilidad. Detecta picograma por mililitro. Luego está el método ELISA. Utiliza anticuerpos más enzimas, no usa radioactividad, alta precisión y automatización. Este es muy utilizado clínicamente. Regulación de la glucemia o azúcar en la sangre. Este es un proceso complejo que mantiene los niveles de glucosa dentro de los límites. Este proceso es crucial para la homeostasis. Depende principalmente de las acciones de dos hormonas pancreáticas, insulina y glucagón. La insulina secretada en respuestas a niveles altos de glucosa que facilita la entrada de células para disminuir así el nivel de glucosa en la sangre. Por otro lado, el glucagón liberado cuando los niveles de glucosa son bajos estimula la liberación de glucosa almacenada en el hígado, elevando los niveles sanguíneos. Bueno, les explico lo que es la insulina. La insulina pues es esencial en nuestro cuerpo, ya que en la regulación de la glucosa actúa como una llave que permite que la glucosa, un tipo de azúcar, entre en la célula del cuerpo
para ser utilizada como energía almacenada para un uso futuro. Cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan, después de comer, el páncreas libera la insulina, lo que ayuda a que la glucosa sea transportada desde la sangre hacia las células. Si hay un exceso de glucosa, se almacena principalmente en el hígado y músculos en forma de glucógeno. Bueno, ¿cómo funciona la insulina? Les explico cómo es su función. Como les comenté, pues después de comer nuestra glucosa aumenta en nuestra sangre. El páncreas detecta este aumento de glucosa y libera lo que es la insulina. ¿Cuál es la acción de la insulina? La insulina se une a receptores específicos en la célula del cuerpo, como las células musculares y adiposas. Bueno, ¿cómo se transporta la glucosa? Pues esta unión activa a transportadores de glucosa, que son proteínas que facilitan la entrada de glucosa a las células. ¿Cómo es su utilización y su almacenamiento en la glucosa? Bueno, una vez dentro de las células, la glucosa puede ser utilizada inmediatamente para producir energía o almacenar para su futuro, principalmente en forma de glucógeno en el hígado y los músculos. ¿Cómo regula la glucosa? La insulina ayuda a disminuir los niveles altos de glucosa en la sangre, evitando que se almacenen niveles peligrosos o altos. En este caso se le llama hiperglucemia. Bueno, en resumen, pues podemos decir que la insulina es esencial en nuestro cuerpo para mantener los niveles, vaya un rango bien para nuestra salud dentro de nuestra sangre, de la glucosa. Y para asegurar que las células tengan suficiente energía para poder funcionar correctamente. Páncreas. Además de poseer funciones digestivas, secreta dos hormonas, que es la insulina y el glucagón, que son esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. El páncreas se compone de dos grandes tejidos, como los acinos, que secretan jugos digestivos al duodeno, y los islotes, que secretan insulina y el glucagón de forma directa en la sangre. El glucagón es una hormona producida por el páncreas que tiene como función principal elevar los niveles de glucosa, que es el azúcar, en sangre. Actúa en contraposición a la insulina, que reduce la glucosa en la sangre. El glucagón ayuda a mantener los niveles de glucosa adecuados para el funcionamiento del cuerpo, especialmente durante los periodos de ayuno o ejercicio. ¿Cuáles son las principales funciones del glucagón? Una de ellas es aumentar los niveles de glucosa en la sangre. El glucagón estimula el hígado para que libere glucosa almacenada, que es el glucógeno, y para que produzca nueva glucosa a partir de otras fuentes como la glucogenógenesis. Otra de las funciones es que regula el metabolismo de la glucosa. El glucagón trabaja como una insulina para mantener un equilibrio en los niveles de glucosa en la sangre, evitando que bajen demasiado. Otra de ellas es proteger contra la hipoglucemia. El glucagón es crucial para prevenir niveles bajos de azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes que usan la insulina. Ayuda en situaciones de estrés metabólico. Durante el ejercicio o el ayuno, ayuda a liberar energía para el cuerpo. En resumen de la regulación de la glucemia, la concentración de glucosa en la sangre de una persona sana oscila entre 80 y 90 miligramos entre 100 mililitros de sangre por la mañana antes del desayuno y se eleva hasta 120 y 140
40 miligramos entre 100 mililitros en la primera hora después de la comida. El hígado funciona como un importante sistema de amortiguador de la glucemia. En otras palabras, cuando la glucemia se eleva hasta una concentración determinada después de una comida y el ritmo de secreción de insulina también asciende hasta 2/3 partes de la glucosa absorbida por el intestino se almacena de inmediato en el hígado en forma de glucógeno. La insulina y el glucagón operan como sistemas de retroalimentación esenciales para mantener la glucemia dentro de los límites normales. Cuando la concentración de glucosa aumenta demasiado, el aumento de la secreción de insulina reduce la glucemia hasta los valores normales. En cambio, el descenso de la glucemia estimula la secreción de glucagón. Este actúa de forma contraria y en condiciones normales hace que la glucemia aumente hacia los valores normales. El mecanismo de retroalimentación de la insulina tiene más importancia que el glucagón. En caso de ayuno o de utilización exagerada de la glucosa durante el ejercicio u otras situaciones de estrés, también recurre a este último. Vamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo y la apófisis guardan estrechas relaciones anatómicas y a su vez funcionales. Muchas de estas estructuras que se encuentran en lo que es el hipotálamo y la apófisis regulan su función en diversas glándulas endocrinas como la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas. Y bueno, la hipófisis se compone de dos partes distintas. Uno es el lóbulo anterior o adenohipófisis y el otro es el lóbulo posterior o neurohipófisis. La neurohipófisis sintetiza dos hormonas muy importantes, que es la ADH o la hormona antidiurética y la oxitocina. Y hay 5 hormonas importantes o de las más importantes en la adenohipófisis, que son la prolactina, la somatotropina, la corticotropina y la hormona estimulante de tiroides. Todas estas van a provocar una estimulación y secreción en la producción de leche en el caso de lo que son las mamas en las mujeres, y también va a influir mucho en el crecimiento corporal y en el crecimiento del sistema óseo.